yo creo que aquí es algo muy interesante como el presidente no se la perdona al, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos. No se la perdona. Le da porque acordémonos que es quien está financiando a a la asociación de Claudio X González, ¿sí? Y aparte por las declaraciones que ha hecho. Pero eso y no esconde la Secretaría de Estado, su preferencia por Claudio X González, por este grupo de golpistas, ¿no? Sí, o son golpistas porque finalmente tienen esa tendencia y también les reclama y les en cara, les restregan el proceder que tuvieron con Perú, lo cual a mí se me hace muy interesante que el presidente Andrés Manuel López Obrador tal vez sea el primer presidente en México que les enseña y les dice que no está de acuerdo y les recrimina su proceder con respecto a la democracia. Dice, bueno, ¿dónde hay más democracia? ¿En México o en Estados Unidos? ¿Sí? En Estados Unidos la situación está así. Y esto lo hemos visto siempre que en Estados Unidos los que ganan los que mandan son las oligarquías, son las transnacionales. Allá en Estados Unidos los diputados no esconden incluso su preferencia por determinadas empresas que les pagan, les financian las campañas, ¿no? Adelante, Rodolfo. Sí, así es, pues no es de extrañarse que haga eso pues el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ha estado acostumbrado a una política injerencista en todos lados. Ya creo que el mismo presidente ha mencionado, ¿no? Cómo han tenido de su lado, pues incluso a los dictadores de a los verdaderos dictadores de todo el mundo, ¿no? Y los usan y cuando ya no los quieren, pues los tumban, ¿sí? Los derriban y ponen a otro, ¿sí? Y contrario a lo que se le acusa al presidente de México, Andrés Manuel, ¿no? Ya por ahí lo mencionaban como uno de los tiranos, ¿no? Del mundo, ¿no? Cosa que nada más alejado de la realidad, como dice el mismo presidente, ¿no? Pues qué curiosa dictadura en donde todos los medios hablan todo el día y todos sus columnistas en contra del gobierno y nadie les dice nada, ¿no? Los pocos columnistas, periodistas que van perdiendo su trabajo, pues es simplemente porque ya no los escuchan, ya no venden, ya no tienen impacto y pues entonces los dan de baja los propios dueños de los medios, ¿no? Y obviamente eso tratan siempre de endilgárselo al presidente, pero nada más alejado de la realidad y pues también en cualquier otro momento ni Vicente Fox ni Felipe Calderón podrían haber estado hablando como lo hacen actualmente, sino ahora donde hay un presidente que ha decidido conducir al país de otra manera, ¿no? Con apertura. Yo creo que cualquier otro presidente que estuviera en este momento, pues hay muchas formas y podría cualquier otra persona haber ejercido su poder para callar a los medios, ¿no? Para callar a los expresidentes. Pero el presidente Andrés Manuel pues ha decidido mostrar pues su auténtico lado democrático, demócrata, ¿no? Respetuoso de todas las voces. Pero en esto que se mencionaba de cómo declaró Blinken, ¿no? Que quiere un instituto electoral independiente, pues se nota claramente que pues no es eso lo que quieren. Ellos lo que quieren es un instituto electoral a la orden de la derecha y a la orden de los Estados Unidos, ¿no? Cosa que la tienen en este momento, ¿no? La tienen en este momento, nada más que la fuerza del pueblo, la fuerza de la sociedad, pues ya se equilibró con esas, pues con esas artimañas, ¿no? De las instituciones electorales, de los partidos, de los gobiernos extranjeros,
y lo único que tenemos que hacer nosotros, que integramos parte de ese pueblo que despertó, pues es no dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Porque de repente también mucho del morenismo o de la gente, cómo se califican, cómo le gusta calificarse a la gente que no está con la derecha liberal, ¿no? Muchos de los liberales nos hemos ido convirtiendo así como que luchadores de escritorio, ¿no? Y entonces, pues luchamos mucho en el WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube, pero a la hora de las acciones en la calle, pues nos volvemos pues un poco flojos, ¿no? Yo diría que incluso no basta con salir a marchar, no basta con llenar el Zócalo una y otra vez, sino que hay muchas otras acciones que tenemos que realizar y no hamburguesarnos, ¿no? No, como dice el presidente, no hamburguesarnos y continuar en la lucha de las izquierdas en contacto con los ciudadanos, con el pueblo. Solamente de esa manera podemos superar eso que pretenden vender como un gran éxito, ¿no? Lo de la marcha del domingo. La mera verdad, a mí no me espanta, pues, que llenen el Zócalo y que lo llenen al día siguiente, no le hace, ¿sí? Yo creo que como se ha ido pintando el país, se ha ido pintando de color morena, nuevamente lo repito, aunque sea repetitivo como el presidente, se ha ido pintando el país de color morena y poco a poco va a ir avanzando y ya nada más nos quedan por ahí algunos estados en donde aunque tardemos más, pero pues vamos a seguir intentándolo, ¿no? Ya aprendimos, yo creo que como pueblo ya aprendimos que tenemos que ganar por goleada, por goliza, en términos futbolísticos, y que sí podemos hacerlo, ¿no? Como ocurrió en el 18. Y como ha ido ocurriendo a lo largo del 18 hacia acá, en donde se han ido obteniendo gubernaturas, presidencias municipales, estados, etcétera, y se va a repetir en la presidencia, y pues en donde todavía tenemos gobiernos azules o tricolores, pues ir haciéndole la lucha para ir obteniendo pues presidencias municipales, ¿no? Y hacer buenos gobiernos. Y no cansarnos en la lucha, porque pues cambiando de deporte, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en términos boxísticos, ya aprendimos que para ganarle a la derecha tenemos que noquear. Entonces, pues vamos a seguir intentando noquear y en donde no se pueda, pues simplemente no abandonar la pelea, ¿sí? No dejarnos noquear nosotros, sino continuar la pelea el tiempo que sea necesario, ¿sí? Así como las peleas de hace 60 años, 70 años, ¿no? Que se llegaban a los 30 rounds, a los 40 rounds, pues hay que prepararnos para durar esos rounds hasta que podamos noquear a la derecha, ¿sí? Algo así. Esa tarea difícil la tenemos acá en Querétaro, ¿no? Donde, concretamente en mi municipio, en Corregidora, la elección pasada se perdió 4-1, ¿sí? Es decir, los azules le ganaron a Morena 4-1. Tenemos una tarea bien difícil, pero pues simplemente no hay que abandonar el terreno de juego. Muy importante recordar algunas cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí. Y vuelvo a retomar porque es una experiencia muy personal, pero que tiene que ver con este fenómeno, porque vimos de alguna manera un Zócalo lleno, a reventar, como dicen, muy lleno, y algunos fueron acarreados, que hay que destacar esto, que algunos fueron acarreados, otros sí, fueron por su pie, porque creen en eso. Déjenme platicarles, en el 2010 más o menos, 2009, que andábamos andábamos de casa por casa con respecto al, bueno, el candidato era el maestro Bernardo Batis, y nos encontrábamos con que la mayoría de la gente, y esto sucedió en la delegación Benito Juárez, en la colonia del Valle, la mayoría de la gente
coincidía con nosotros cuando hablábamos de que el PAN era corrupto, de que la guerra contra el narco estaba provocando muchos muertos y que se estaban beneficiando solamente unos cuantos, etcétera, ¿no? Y, pero decían, eso cuando ya se abrían la puerta, la mayoría de las veces no, pero la mayoría, pero cuando nos decían sí, y vamos a volver a votar por ellos, no importa que sean corruptos, no importa que sean asesinos, nosotros votamos por ellos. Cuando recién pasó lo de la guardería ABC, que también salimos a la casa a informar, nos decían, así de ese tamaño, esa gente, afortunadamente, eran pocos, pero esa gente dura del PAN, que es gente que está muy convencida y que, bueno, decía, pues qué bueno que se quemaron esos niños para que sus padres aprendan, ¿sí? De no andar de comunistas, así de ese tamaño, ¿eh? No es para que vean que si hay una mentalidad, yo diría un poco hasta extraviada psicológicamente, ¿sí? Tan hace así sus impulsos cuando escuchamos los ataques hacia el presidente, por ejemplo, sin ninguna pizca de razonamiento, ¿sí? Todo emocional, puro emocional. Vemos cómo están afectados psicológicamente. La verdad es que no sé qué psicopatía será. Estaría bueno preguntarle a algún psicoanalista o algún psicólogo que nos definiera qué es esa psicopatía, porque no puede ser que actúen con ese odio, con esa violencia verbal y, y que vean, que tengan esos valores volteados, pues, que los tengan boca abajo, los valores estos, porque es muy difícil que lo que escuchaba yo, llegué a escuchar, por cierto, no escuché a la gente, lo, lo afirmo y lo digo categóricamente para no espantarnos, pero si lo sumamos esto a nivel nacional, sí nos pueden dar bastantes miles, cientos de miles de personas, ¿sí? Sí, es más, dice el presidente, millones, y él calcula, bueno, desde luego que todo es arbitrario y es muy difícil, pero se calcula unos 20 millones de personas que puedan pensar de esa manera, ¿sí? Y que también una vez estaba discutiendo afuera de un metro, estábamos volanteando, y salió una pareja ya mayor, bueno, más o menos madura, ¿no? Como de unos 60 años. Y, y entonces empezaron a discutir conmigo y les decía que todos éramos corruptos. Y yo le decía que no todos, que la mayoría de los mexicanos no éramos corruptos. Y decía, ¿cómo no? Todos son iguales. Le dije, bueno, yo no soy corrupto y conozco mucha gente que no es corrupta. Y entonces se desespera la señora cuando ya cuando ya no tenían más argumentos, dice, bueno, nosotros sí somos corruptos, mi esposo y yo sí somos corruptos, sí, eso los exhibe. Eso es la política que ellos ejercen. Nosotros tenemos que hacer una política para el bien de la gente, como bien lo dijo hoy Andrés Manuel en la primera parte, y que nosotros tenemos que ser la política del estado de bienestar, que la gente tenga bienestar, que ese es el compromiso. Aquellos que siguen queriendo hacer una política de solamente para unos cuantos, adelante. Eso los va a exhibir y finalmente el que va a decidir a quién le da su voto será la gente. Va a decir, bueno, pues pero tiene que hacerlo de manera libre, no como los acarreados que llevaron. Eso es antidemocrático, porque presionar a alguien de que si no te quito el trabajo, pues no. Casi llevaron a mucha gente del INE, trabajadores del INE, llevaron a trabajadores de las alcaldías, de la Benito Juárez, de la Cuauhtémoc y de la Hidalgo y no sé, donde gobiernan ellos, los llevaron a fuerzas. Eso sí, eso no es democracia, eso es lo que no estamos nosotros de acuerdo.
Entonces, quien gane tiene que ganar en buena lid, tiene que ganar con el voto popular. Sí, pues miren, yo creo que no debemos desesperarnos, no podemos esperar los cambios de la noche a la mañana, ni tampoco tan drásticos. Simplemente basta con echarse una sumergida por ahí en cualquiera de las obras pues de la historia, ¿no? Todas las obras importantes de la historia de la humanidad, obras literarias me refiero, pues nos muestran cuál es la condición humana, ¿no? Siempre existen, así como existen virtudes, existen defectos y pues yo sí me explico por qué es así esa gente, pues porque se acostumbraron a vivir para sí mismos, ¿sí? Y pues cuando se acostumbran a la comodidad, a los lujos y todo esto, pues se olvidan de las virtudes pues que muestran lo mejor del ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué son así? Pues simplemente porque son egoístas. ¿Por qué? Porque son sinvergüenzas, porque, en pocas palabras, porque son malos, ¿sí? La maldad humana existe. Entonces, no nos debe de sorprender que existan, pues, ese tipo de personas que solamente demuestran, amargura y odio. Ahora, de este lado, pues, lo que debemos procurar, pues, es, no perder la esperanza en que poco a poco esa gente con esos, pues, con esas formas que a nosotros se nos hacen aberrantes, pues que cada vez sean menos, ¿no? Que cada vez esos 20 millones, yo espero que sean menos, ¿no? Vamos a suponer que sean 15 millones de personas pues así de feas, así de malas, ¿no? Me refiero a su condición humana, ¿no? De maldad, de desvergüenza, de egoísmo, pues que poco a poco vayan siendo menos. ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues pareciera que no es cierto, porque yo creo que durante mucho tiempo nos han dicho que con el ejemplo, ¿no? Que con la educación. Pues hay que insistirle, ¿no? Hay que insistir por ahí, que nosotros los que estamos de este lado, los que decimos que no somos así, como esos que marcharon el domingo, pues no extraviemos el camino nosotros. Ahora que la cuarta transformación está en el poder, los que estamos desde afuera o un poquito ahí en algún cargo pequeñito, pues no hay que extraviarnos, hay que demostrar que se puede ser de otra manera y a ver si con ese pequeñito ejemplo que demos a nuestro alrededor y luego también tratando de no soltar el tema de la educación, no soltar el tema de que se vuelvan a ensalzar los valores humanos, que poco a poco eso vaya influenciando, ¿no? Y como dice el presidente, pues a veces los hijos de esos millonarios resulta que salen rebeldes y no son corruptos, ¿sí? Salen rebeldes y no son egoístas. Entonces vamos a apostarle a eso, a que los hijos, los nietos de esas élites, o incluso de esa gente que ni es de la élite, pero trae un peso más en la bolsa que nosotros y piensan que son de la clase alta, pues que cada vez vayan siendo menos como sus papás, ¿sí? Es decir, que sean capaces de notar que el comportamiento de su entorno no es el correcto, pues vayan volteando la vista hacia donde están personas que tienen otro tipo de valores. No hay que espantarnos y también del lado de acá de quienes nos decimos liberales y demócratas y de izquierda y todo esto, pues tampoco hay que espantarnos tanto, ¿no? No hay que espantarnos tanto también incluso en las valoraciones que damos a nuestro propio movimiento, pues no ser tan exagerados, porque por ejemplo yo escucho muchas voces en donde dicen, ¿por qué no echan a la cárcel a Peña Nieto? ¿Por qué no echan a la cárcel a Calderón? No nos está cumpliendo el presidente. Pues lo que pasa es que tenemos que poner también en la respectiva balanza, o como se dice, dar prioridad a lo que es verdaderamente más importante.
Y para mí el presidente está haciendo cosas excelentes en temas de educación, con las becas a todos los que estudian preparatoria, y en cuestión de salud, con lo que está haciendo del IMSS Bienestar, de las modificaciones que hicieron a la ley para que sea obligatorio la atención en salud gratuita y que poco a poco se va a ir logrando, y con la cuestión de seguridad con la Guardia Nacional y todos los cuarteles que se han ido construyendo. Sí, antes no había ningún cuartel de la Policía Federal, y ahora ya cuántos cuarteles de la Guardia Nacional hay. Y todavía más en la cuestión de los programas sociales. ¿Cuántas sucursales del Banco del Bienestar existen ya en el país y las que faltan? Entonces, todo eso no se refleja de manera inmediata. Bueno, yo me atrevo a decir que los adultos mayores que pueden ir a cobrar ya fácilmente a su sucursal del Banco del Bienestar, ya lo están viendo, ¿sí? Pero a lo mejor como país nos va a faltar un poquitito más de tiempo para ver consolidadas todas esas grandes iniciativas del presidente, ¿no? El hecho de que la pensión del adulto mayor ya sea ley, ¿sí? Es decir, nos estamos acostumbrando a esas cosas, a esos programas, a esas cosas buenas que está implementando el presidente, y nada más es que sea tan profundo pues esa sensación de que podemos tener un país diferente, que ya no dejemos que llegue otro, ¿sí? Que no nos dejemos engañar con candidatos guapos, con candidatos elocuentes, y que nos vayamos más por lo que verdaderamente importa. Bueno, perdón, ya me extendí. Más reforzando lo que tú mencionas, pues mira, sí, efectivamente, yo creo que el presidente sabe, en este caso concreto de las investigaciones, sabe muy bien los tiempos, y también aquí, pues, reforzar nuevamente lo que ya decía hace ratito, que no esperemos los golpes espectaculares, sino que valoremos lo que está haciendo el presidente con puntos quirúrgicos, ¿no? Como los que ya mencioné hace ratito. Y yo creo que el presidente sabía que en caso de haber iniciado aquí un juicio contra Peña Nieto, contra Felipe Calderón o alguno de los otros expresidentes, el resultado iba a ser muy parecido al que acaba de salir en favor de Rosario Robles, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué les regalaba el mismo presidente o el mismo sistema judicial? ¿Para qué les regalaba ahí un gran reflector de que los enjuiciaran y al final el Poder Judicial los declarara inocentes, ¿no? Entonces, yo no creo que lo que se está haciendo en Estados Unidos sea solamente por parte de Estados Unidos. Yo creo que es parte también pues, de la estrategia del propio presidente Andrés Manuel, pues ante la forma en cómo se desempeña el Poder Judicial en México. Entonces, imagínense que se le hubiera extraditado a García Luna, y aquí, al mismo tiempo que le restauraban todas sus cuentas, lo hubieran declarado inocente, y en la misma semana o hasta en el mismo día que a Rosario Robles, ¿no? O sea, hubiera sido un gran festejo para la derecha, ¿no? Entonces yo creo que el presidente ha sido inteligente en ese sentido de dejar que lo enjuicien allá, en este caso a García Luna, y pues con esto yo creo que quedó sumamente evidenciado también Felipe Calderón y muchos otros personajes de la política, de la derecha. Entonces, yo creo que está bien, y en el caso concreto de Rosario Robles, pues yo creo que también era esperable, ¿no? Y sinceramente, en mi opinión, yo digo que, sí, en mi punto de vista, pues para mí, hasta podría decir que obviamente sería muy bueno que la hubiesen condenado. Creo que todavía su proceso no está completamente cerrado, o todavía le van a por ahí a fincar otras responsabilidades, pero yo creo que ya con el susto que se llevó, ya fue suficiente. Estuvo mucho tiempo detenida, y yo creo que desde mi punto de vista eso ya sufrió un escarmiento. Y
Y pues bueno, tan es así la política todavía de sui generis en México, que es probable que ahora la agarren de abanderada para alguna diputación, senaduría, gubernatura, etcétera, ¿no? Pero pues también hay que ser realistas y conscientes. Si tiene suficientes votos y llega a obtener un encargo, porque hasta eso le regresaron, ¿no? La posibilidad de participar en la vida pública, pues también será un reflejo de parte de la sociedad que no escarmentamos, ¿verdad? Y todavía es capaz de que pueda llegar a ganar alguna delegación, ¿no? En la Ciudad de México o algo por el estilo. Pero pues ni modo, también eso es parte de la realidad de nuestra sociedad mexicana, ¿no?